Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. En esta ocasión hablaremos de un DC Showcase que aparentemente guarda relación con la película de Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial. Ya mencionamos en otros videos que Adam Strange y Constantine han complementado el Tomorrowverse con sus cortometrajes individuales, pero en el caso de esta historia, Kamandi, el último chico sobre la Tierra, su presencia solo crea más dudas de las que puede llegar a resolver. Si es que no conoces a este personaje, hablaremos primero sobre él y su mundo apocalíptico y al final dejaremos las preguntas sobre su presencia en el universo de Sociedad de la Justicia, si es que hasta ahora no sabías que había estado ahí. Antes de continuar, recuerda que si te gusta mi contenido, puedes apoyarme con un like y suscribiéndote al canal. Estos temas sobre el universo animado de DC no son tan populares a comparación de los proyectos live action, así que me ayudas bastante compartiendo alguno de mis videos que te haya llegado a interesar. Resaltemos únicamente la historia y los datos más importantes de esta pequeña animación sin adentrarnos tanto al mundo de los cómics para no extender demasiado el video. Kamandi es un personaje que habita en un posible futuro apocalíptico del universo DC. En este lugar, los animales que evolucionaron han obtenido el dominio de la Tierra y los humanos sobrevivientes han regresado a sus raíces primitivas. Este chico fue criado por su abuelo llamado Body Blank. El búnker donde se refugiaron del gran desastre contenía libros y suficiente información sobre lo que alguna vez fue nuestro planeta. Kamandi permaneció en este refugio la mayor parte de su vida, hasta que un día su única familia murió. Ahora bien, el corto inicia con nuestro protagonista en la búsqueda de su amigo el príncipe Tuftan, quien ha sido capturado por la tribu de las ratas. En su intento de huida, desgraciadamente, las cosas se complican y todos los involucrados se ven atrapados por los simios. Durante el largo traslado, Kamandi se encuentra con otro de sus amigos llamado Ben Boxer, una creación hecha especialmente para poder sobrevivir en este mundo gracias a sus habilidades especiales. Todos son llevados hasta un edificio en ruinas donde prevalece un santuario que adora y espera el regreso de quien es llamado el Poderoso. Este culto les explica a sus rehenes que han sido seleccionados para afrontar una serie de pruebas con la finalidad de descubrir si alguno de ellos es ese héroe que había prometido regresar hace ya muchos años. Cuando sucedió el gran desastre, este ser intervino evitando la destrucción total del planeta. Evidentemente no pudo salvar a todos los humanos, pero su gran poder fue suficiente para impedir el fin de la Tierra. El esfuerzo fue tan grande que el Poderoso terminó cayendo y hasta ahora jamás ha sido visto de nuevo. El culto traía prisioneros de cualquier lugar para obligarlos a participar en estos desafíos. Sin embargo, también existían aquellos que entrenaban desde pequeños con tal de ganarse el título de El Poderoso y llegar a ser adorado por estos creyentes. En este caso, Zuma es quien intentará a toda costa destacar por encima de sus competidores. Las leyendas dicen que el Poderoso podía caminar por las nubes, así que el primer desafío consiste en atravesar un acantilado. Zuma puede hacerlo sin problemas y ya que las ratas se han negado a saltar, son arrojadas al vacío. Tuftan tiene un fallo al aterrizar del otro lado. Kamandi roba una de las lanzas de los guardias para obtener impulso y salvar una vez más la vida de su amigo. Con esta misma arma, el chico derriba uno de los postes para crear un puente y de esta forma, el resto de los participantes puede cruzar sin ningún problema. Zuma acusa al humano de hacer trampa, pero está claro que a Kamandi no le interesaba ser el ganador de esta competencia, únicamente buscaba que todos los demás lograran sobrevivir. La segunda prueba era sobre resistencia. Se dice que el Poderoso era invulnerable ante cualquier ataque, así que en esta ocasión es gracias a Ben Boxer que pueden resistir las balas por algunos momentos. El verdadero problema resultó ser el vapor ácido. Este afectaba más el metal que la piel, por lo que Kamandi se adentra en la nube buscando la manera de cerrar el conducto. El héroe de la leyenda era capaz de vencer a seres más grandes que él, así que, como era de esperarse, la prueba final consistía en enfrentar a una poderosa criatura. Esta era controlada a voluntad de los simios y aunque Kamandi buscaba hacer equipo con Zuma, él lo termina traicionando con tal de llevarse la victoria. Después de esto, termina salvando su vida de todos modos y a esta criatura gigante le fue arrebatado ese collar que tanto lo castigaba. Sin este artefacto, en realidad teníamos a un animal que se mostraba agradecido al ser liberado del maltrato. Las pruebas habían terminado y el autoproclamado guardián de los tiempos antiguos exigía reverencia para el Poderoso. Kamandi se había ganado la adoración del culto. Su premio era ni más ni menos que el uniforme de ese héroe que había salvado a la Tierra a costa de su vida. Claro que este chico había escuchado las historias sobre Superman, pero a ciencia cierta no sabía si en verdad había existido. Estos desafíos habían demostrado que Kamandi poseía las cualidades más valiosas del Poderoso y no eran la fuerza ni la resistencia, sino sabiduría, sacrificio y por encima de todo, misericordia con los enemigos. Después de todo lo ocurrido, nuestro protagonista termina por rechazar el traje de Superman, pero ahora
ahora que sabía que era real, les promete a todos que lo buscará para que los ayude a sanar esta tierra. Kamandi se despide de sus amigos en este lugar que alguna vez había sido Metrópolis. El guardián le menciona antes de irse que debe buscar a un huérfano como él, y una vez que se marcha le comenta al resto del grupo que existe una profecía que no le mencionó al chico, una que auguraba un mayor desafío para él, y de fallar en esa prueba sería el final de todo. Este DC Showcase fue incluido como material adicional en la película de Sociedad de la Justicia del 2021. Aparentemente, Kamandi tiene una aparición en esta historia justo en la escena en la que el equipo va a buscar al llamado rompecódigos, que en este caso sería el poseedor del casco de Dr. Fate. Él también sería el responsable de haber guiado a Barry Allen hacia este universo. Cuando el reportero apodado Shakespeare está liberando a los rehenes, un chico rubio lo reconoce de inmediato. Algunas de sus primeras palabras al verlo son: "Tienes que asegurarte de que nunca pase", seguramente en referencia al gran desastre. ¿Es este chico o no Kamandi? Y si lo es, ¿cómo es que terminó aquí, en el pasado? Es notable que el diseño es algo distinto entre ambas historias, y esto se debe en parte al estilo de animación utilizado. En esta celda nos encontramos con un chico rubio de cabello no tan largo, pero con ropa desgastada, que de hecho coincide ligeramente con el aspecto de Kamandi en cuanto a sus pantalones cortos azules y las botas. No está claro cómo es que llegó aquí, pero sí es evidente que tenía una idea del por qué y a quién estaba esperando. De hecho, guardaba el traje de Superman debajo de su almohada y lo entrega sin pensarlo dos veces. Esto es interesante porque en este universo específico, llamémosle Tierra 2, nadie conoce a Superman. Recordemos que Flash no viajó al pasado de Tierra 1, viajó a otro universo y apenas en este momento se da cuenta, cuando nota que este sujeto es egoísta al ocultarse en lugar de ayudar a la humanidad, todo lo contrario al Superman de su tierra. Otro dato importante es que este Clark de Tierra 2, cuando es cuestionado sobre sus poderes, menciona que no fue criado por padres terrícolas y en realidad fue enviado a un orfanato cuando tenía apenas 3 años. Todo por culpa de un accidente que provocó matando a Jonathan y Martha Kent en el proceso. Y aquí tenemos otro detalle importante. En esta realidad, Clark también es huérfano, justo como lo mencionó el guardián. Sí, ya sé que el Superman original también es huérfano por parte de sus padres biológicos, pero creo que se entiende lo que quiero decir con la mención que hace este Clark sobre los Kent. Martha y Jonathan Kent murieron en un accidente cuando tenía 3 años. Fui enviado a un orfanatorio. Este prisionero también habla sobre alguien más involucrado en esta situación extraña. No menciona su nombre, pero podemos deducir que se trata de Dr. Fate, que ha movido los hilos de alguna manera para facilitar este encuentro, como si ya supiera lo que va a pasar. En paralelo a este momento, el resto de la sociedad estaba escuchando las palabras del rompecódigos. Muchas cosas no tienen sentido para ellos, pero si algo queda en claro es que este sujeto sabe demasiadas cosas que no han sucedido aún, y sus palabras han tomado forma para nosotros, al paso que van estrenándose nuevas películas de este universo animado. Desde esta película les había comentado que creía en la posibilidad de que adaptaran La Crisis en Tierras Infinitas. Tiempo después surgieron algunos rumores en internet, pero sin tratar de adivinar cuáles noticias son ciertas o falsas, la verdad es que está claro que estas películas, a través de pequeños diálogos o escenas, sugieren que hay algo más grande detrás de todo, preparándose para aparecer. Digamos que hay 4 personajes hasta ahora que están conscientes de esto, y me refiero a Dr. Fate como uno de ellos. Él es un personaje misterioso que pareciera estar jugando en un tablero de ajedrez, moviendo las piezas para evitar algo. Supongo que el final del multiverso. Puede ser que de alguna manera ha traído a Kamandi hasta este lugar con todo y el traje de Superman para volver a este superhéroe una realidad en esta línea de tiempo, y a su vez Barry se va con la idea de comenzar una Liga de la Justicia en la Tierra 1, lo cual también es mencionado por Fate como uno de sus propósitos al traer a Flash a través de la Speed Force en primer lugar. Solo entonces podrás... No le diré sobre la Liga. Cabe resaltar que, en los cómics, Kamandi también ha llegado a encontrarse con otros héroes que no existen en su época, ya sea porque él viaja al pasado o ellos se mueven al futuro. Incluso, este chico es uno de los tantos personajes participantes en la Crisis en Tierras Infinitas, llegando a conocer al Superman de Tierra 2. Otro espectador sería el Espectro, que sabe lo que sucedió con el anterior universo y el destino que le deparaba a Constantine al haber roto las reglas en Apocalypse War. Constantine sería precisamente otro personaje al tanto de la amenaza en camino. Miró con sus propios ojos ese resplandor que les aseguro se trata de la antimateria, y según he comentado como una teoría, es probable que John ya esté sufriendo un castigo al ser condenado a observar la destrucción de cada universo. En uno de los shorts ya expliqué una razón posible por la que él fue castigado por el último Flashpoint en lugar de Barry Allen, así que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba. Y bueno, el cuarto personaje, si es que se le puede llamar así, sería este universo corrupto convertido en antimateria, que es el que se vio afectado por las acciones de Constantine y ahora es
ese centellazo que está destruyendo cada universo y está próximo a llegar al principal. En la historia original de los cómics se sugiere que el gran desastre del futuro de Kamandi fue causado por un virus que se salió de control y este evento acontecería en el año de 1986. Supongamos que respetan en estas historias que el apocalipsis se produce en ese año, entonces cobraría sentido que ese futuro sea lo que le espera a esta tierra, ya que la sociedad se encuentra en el año de 1945 aproximadamente, mientras que la Tierra 1 tiene lugar en una época actual. Además, con los anuncios de las películas del próximo año, tenemos a la Legión de Superhéroes como el futuro posible del universo donde existe la Liga de la Justicia. Algo que me hace creer más en este punto es que el culto decía que el poderoso podía caminar entre las nubes, es decir, no mencionan directamente que volaba y no fuerzan a sus participantes a levitar ni nada por el estilo, sino que los obligaban a dar un gran salto a través de un acantilado. Curiosamente, este Superman tampoco demuestra durante la película tener la capacidad de volar. Podemos observarlo destruyendo los aviones con grandes saltos e incluso cuando cae no frena su aterrizaje en ningún momento. Tal vez sea simplemente porque toda su vida ha reprimido sus poderes o quizás no existe la capacidad de volar en él, tal y como era con Superman en sus inicios de los cómics. Ya lo descubriremos más adelante, pero me pareció un dato interesante de mencionar, al igual que la evidente falta de otros poderes como el aliento frío y la visión de calor que tampoco utiliza durante sus ataques y que tal vez como coincidencia, no lo sé, tampoco son mencionados por el culto como parte de los dones del poderoso. No sé ustedes, pero para mí esto es más que suficiente para pensar que estas dos realidades son las mismas. Quizás la incógnita que no me he podido responder es la del traje de Superman, y es que ¿de dónde rayos ha salido? ¿O quién lo creó? Ya para finalizar el video hablaremos un poco sobre esto y nos vamos, que si no me quedaría horas comentando sobre estas curiosidades ocultas a plena vista. Veamos, en Tierra 1 es Martha Kent quien fabrica el traje de Superman con los materiales que llegaron en la nave junto con Kal-El. Este regalo le es entregado una vez que decide convertirse en superhéroe. Un evento como este no pudo ocurrir en Tierra 2 debido a que, como mencionamos anteriormente, Martha y Jonathan murieron en un accidente provocado por un pequeño Clark. A Shakespeare, como aquí se hacía llamar, su madre nunca le regaló un traje. Es poco probable que él se haya fabricado uno en algún momento de su vida porque jamás tuvo la intención de ayudar a otros como superhéroe. Era una idea descartada en su mente, según lo da a entender con sus palabras. Entonces, ¿cómo existe en el futuro un traje que no se creó en el pasado? No tengo una respuesta concreta para esto, pero lo más probable es que estemos hablando de un bucle en el tiempo, siendo el traje la única constante. Un bucle es un suceso que se repite una y otra vez. Digamos que Kamandi viaja del futuro a 1945 con el traje, entonces Superman existe, intenta evitar el gran desastre en 1986 pero falla en el intento y desaparece. Kamandi nace tiempo después y viaja al pasado repitiendo otra vez este ciclo, quién sabe cuántas veces. El problema con los bucles de tiempo es precisamente ese, que no sabes dónde comienza el evento que detona el bucle, es un círculo sin aparente fin. La pregunta del surgimiento del traje sigue sin responderse porque no se sabe quién lo fabricó, pero al menos explica cómo ha llegado a las manos de Clark en 1945 y tiene cabida esa respuesta de que así llegó a las manos de Kamandi en el futuro. De hecho, la profecía que menciona el Guardián también tiene sentido con esto. ¿Qué pasa si Kamandi nunca entrega el traje? ¿Qué pasa si Superman no surge? La respuesta sería que nadie podría detener el gran desastre, el bucle se rompería, pero la Tierra va a destruirse como consecuencia de esto y Kamandi moriría en el futuro, siendo apenas un niño. Vamos a agregar también que si ya existe una profecía que efectivamente hablaba de la llegada de Kamandi y su misión, ¿quién pudo haberla escrito? ¿Quién conoce el pasado y el futuro lo suficiente como para saber de tales acontecimientos y usar estos eventos para sus propios planes? Esa es la pregunta. Sí, Dr. Fate. Tal vez la profecía ha sido su manera de asegurar este encuentro, ya que por alguna razón no puede intervenir directamente en esta época. Si lo pensamos bien, con Barry Allen pasa algo similar, ya que no lo trae directamente a este universo, tan solo aparece frente a él y lo guía con sus palabras, dejándolo solo con la sociedad. Más adelante vuelve a encontrarlo, pero tampoco le da instrucciones demasiado específicas. No excavaremos demasiado en este tema del bucle porque no es algo que se haya respondido concretamente en las películas o los cortometrajes del Tomorrowverse, y tampoco me gusta tratar de adivinar lo que va a suceder con estas historias. Sin embargo, ya que aún hay asuntos pendientes, como por ejemplo lo que sucede con Kamandi después de esto y las palabras que Dr. Fate le menciona a Hawkman, no me sorprendería una secuela de esta película o que al menos continuemos la historia de algunos personajes a través de otras adaptaciones. Todo lo que he dicho hasta ahora en mis videos de teorías o análisis son en base a diálogos, escenas y coincidencias que cobran sentido al hacer las preguntas correctas, y hasta ahora me parece tener razón sobre algunas cosas. Por
ejemplo la próxima llegada del Anti-Monitor, Kamandi, y que su realidad es la misma que la de la Sociedad de la Justicia, y que Constantine es este vagabundo que vimos durante algunos segundos en la película de Linterna Verde. En el video anterior ya mencioné mis razones para creer que estos dos son la misma persona. Si no has visto ese análisis te lo dejo aquí arriba, y de cualquier modo en un par de días hablaremos más a profundidad sobre John Constantine y lo que fue de él después de ser tragado por esta luz. Estoy seguro de que ya nos dieron una respuesta, pero además de eso haremos una comparación a ciertos parecidos que ha tenido con otro personaje que es de vital importancia para la historia de la crisis en las tierras infinitas de los cómics. Recuerda suscribirte para mantenerte al tanto, y si gustas brindar un apoyo extra al canal puedes utilizar mi código negayo_ en la tienda de Epic. Espero que les haya gustado este nuevo análisis y espero también haberme explicado correctamente. La verdad es que tengo tantas cosas que decir y a veces me cuesta un poco organizar mis ideas. Aún así, si tienes algunas preguntas o incluso tienes tus propias teorías, puedes compartirlas con nosotros en los comentarios. Después del próximo video sobre Constantine dejaremos descansar un poco las teorías y regresaremos al material habitual. Quizás sea buen momento para hablar de Harley Quinn y Young Justice, ya me lo dirán ustedes. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Por ahora no me queda nada más que decirte. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. Está empezando.